bienvenidos al webinar de Soluciones para la Industria del Reciclaje. Mi nombre es Rodrigo Carreto y soy gerente de Desarrollo de Negocios para Aries México. Primero quisiera brevemente platicarles un poquito para los que no conozcan bien el tema de quién es Aries. Aries tiene una línea de productos dedicados a la industria del reciclaje en los que atendemos varias industrias, entre ellos principalmente al reciclaje de metales, el reciclaje de vidrio con contaminantes de metales y el reciclaje de plástico con contaminantes de metales. Aries como tal se divide en diferentes industrias, tenemos un portafolio de productos muy amplio, atendemos a la industria alimenticia, atendemos a la industria química y farmacéutica, a la industria pesada como la minería, carbón, agregados, reciclaje, vidrio y acero, y a la industria metalmecánica a través de fabricantes, maquinados, fluidos, reciclaje de fluidos y fabricantes. Aries como tal es el líder global de la industria de separación. Tenemos 12 plantas alrededor del mundo, más de 500,000 pies cuadrados de capacidad de manufactura y alrededor de más o menos 1,000 empleados a nivel mundial. Aquí pueden ver un poco la presencia de Aries en diferentes países. Como podrán ver, estamos tratando y cubrimos todo el planeta. Tenemos, por supuesto, una cultura de servicio y de soporte a nuestros equipos a nivel mundial también. Tenemos centros de servicios para reparación o rehabilitación de equipo, venta de partes y mantenimiento preventivo y de inspección. Ahora sí, a lo que nos atañe el día de hoy, vamos a platicar sobre el reciclaje de metales. Este portafolio de productos se divide principalmente en dos categorías, en la categoría de ferrosos para recuperar material ferroso y no ferrosos para recuperar metales no ferrosos. Vamos a empezar entonces con la parte de los equipos, nuestra línea de productos que ayudan a la separación de material ferroso. Primero que nada quiero empezar con un pequeño video que explica el proceso ferroso en una planta de reciclaje. Voy a poner el video. Y acompáñenme a verlo. No tiene audio para yo poder describir un poco el video. Tenemos una planta de chatarra normal, hay una alimentación a un molino. Este molino, por supuesto, va a triturar el material y apenas es triturado, el primer paso del material va a ser a un tambor magnético. Nosotros le llamamos el clean stream, el proceso de limpiar todo ese chicharrón de fierro, como se conoce el material. Aquí podemos ver un tambor magnético trabajando. El tambor, por supuesto, atrae al material ferroso y deja pasar al material que no es ferroso. En ese material no ferroso, por supuesto, van otros metales que no reaccionan al imán. Pero el imán pues, va a hacer que todo ese material pase. Más adelante vamos a hablar un poco más sobre el tambor, pero hace que el material es separado de lo no ferroso y el ferroso se va a un siguiente paso, que es el de limpieza de ese ferroso para quitar el material que es rico en cobre. Aquí podemos ver la operación, se puede ver la atracción magnética del material. Y en algunos casos, principalmente en la industria de trituración de automóviles, vienen muchas piezas que son ricas en cobre. Y por supuesto que el cobre tiene un valor de venta mucho mejor que el fierro por sí solo. Entonces, cuando hay un volumen importante y hay este contenido, es útil tener un separador balístico. El separador balístico hace un trabajo de generar una velocidad al material con una nueva separación, una nueva atracción magnética al fondo de esta banda que hace que el material que es rico en cobre y no tan rico en fierro es lanzado más lejos
que el que es puro fierro, que es un poco atraído y cambiamos su trayectoria. Voy a hablar más a detalle de esto más adelante. Una estación de pickers, ¿no? de pepenado. Y el material ferroso se junta para poderse vender como chicharrón de fierro, tal cual. Regresamos a la presentación. El primer equipo en este proceso es el poker sort. Poker viene de varilla, ¿no? de una vara. Muchos de ustedes conocerán o tendrán en su proceso varillas que muchas veces después del proceso de triturado no necesariamente sale triturado, sino logra pasar. Y estas varillas, por supuesto, son un problema para el proceso, ya que se pueden quedar clavadas en bandas, pueden hacer taponeos. Entonces, este equipo ProSort, su propósito es hacer que las varillas, todo el material pase, pero las varillas se monten sobre un imán cuyo magnetismo es solo en la parte superior, digamos, como entre las 11 las 11 horas y la 1. Es un imán hacia arriba que solo lo que se le ponga encima lo va a atraer. Todo lo demás que le pase a un lado lo va a dejar pasar. Vamos a ver un pequeño video que muestra la operación del poker sort. Este material está saliendo del molino. Aquí hay mucho fierro, hay mucho material, pero lo que queremos quitar como primer paso son las varillas. Entonces el imán está fijo, como decía yo, de 11 a 1 de las 11 a la 1. Y por supuesto que el shell del imán gira para poder llevar esas varillas hacia el otro lado. Pues ahorita vamos a ver algunas varillas cómo se montan encima de este imán y las separamos del proceso antes de que continúen. Ahí pudieron ver ustedes una. Y ahí vienen otros pedazos largos de cosas que estorban y eso que pueden dañar las varillas. Es un equipo simple, se puede instalar aún cuando ya hay una operación. Muy beneficioso para evitar todas esas varillas que dañan tanto el proceso que generan paros innecesarios. Voy a continuar. Como segundo punto, después de estos separadores de varillas, vienen las tambores magnéticos. Los tambores magnéticos hay 3 tipos. Están los electromagnéticos, que son muy comunes. Están los permanentes y tenemos el permanente P-Rex, que es un imán permanente de tierras raras. Pero vamos a hablar de cada uno de ellos un poquito. Primero quisiera hablar del P-Rex. El P-Rex es un imán permanente. Este es nuestro tope de línea de producto. El imán permanente, por supuesto, tiene beneficios contra el electromagnético en el hecho de que no consume energía y que su magnetismo es estable durante el día. Los imanes electromagnéticos, su beneficio es que ellos tienen un mayor alcance a un imán permanente, pero tienen un consumo de energía considerable y además, conforme se va calentando la bobina en su interior, el magnetismo puede afectarse. Además de que, por cómo está construida la bobina de un electroimán, el centro del imán es lo más poderoso y los lados del tambor no tienen tanto poder de atracción. Entonces, Aries desarrolló hace unos años el P-Rex. Es un imán permanente, pero con una capacidad de atracción mayor que un imán permanente normal gracias a las tierras raras. Vamos a ver un pequeño video que explica un poco el P-Rex. Installed in a typical scrapyard, this new Drum's superior ferrous recovery could generate thousands of dollars a day in additional profits. P-Rex's powerful permanent magnetic circuit, designed using sophisticated modeling techniques, is up to 40% stronger than an electromagnetic and is capable of moving large, spherical objects at twice the distance.
Magnetic material fills the drum's surface, providing edge-to-edge performance, and is oriented to produce a cleaner frag with its triple action agitation. And it maintains its strength, suffering no heat loss, as is the case with electros. The first P-Rex drum magnets were installed recently at Liberty Iron in Phoenix, Arizona. The results were plain to see. The drum's raw strength and deep reach are evident as pieces of ferrous begin to rise out of the shredded material up to 2 feet away from the magnet surface. Hace poco, pero en realidad estos big thing we noticed was the difference between the electromagnet and the permanent magnet. Entonces el imán T-Rex tiene la capacidad de atraer desde más lejos el material que un imán permanente normal. Tiene la capacidad de agitar el material a la hora de que cambia de un elemento magnético a otro, la polaridad, y eso hace sacudir el material y eso ayuda a la limpieza del material. Tiene la ventaja de ocupar todo el ancho. These diagrams illustrate P-Rex's significant strength and reach advantages. Erie's permanent magnet design produces up to 40% more strength and twice the reach, creating an exceptionally large pickup zone. No ferrous escapes the clutches of P-Rex, not even heavy spheres or meatballs. No. Con el P-Rex nos permitió en Eries desarrollar nuevas ideas y nuevos procesos. Entonces, el método normal es que el tambor gira, viene el material por este lado, por el lado de izquierda a derecha. El tambor gira en el sentido de las manecillas del reloj y entonces el material se le sube al equipo. Aquí todo esto por dentro, el imán tiene los elementos para llevar el material hasta la parte más alta y mantenerlo agarrado magnéticamente hasta la parte más alta del tambor para hacer que caiga del otro lado ya nada más por gravedad. Con el P-Rex y la fuerza que tiene, pudimos generar o podemos dar la opción de tener un underflow. Quiere decir que al revés, el material en vez de subirse, el material va a pasar por abajo del tambor y el magnetismo va a dejar agarrado a ese material al tambor sin que se caiga. Esto es benéfico en cuando el material tiene mucha tierra polvosa y eso que queremos limpiar y que queremos que se caiga. A la hora de dejar que el material pase por abajo, pues por simple gravedad toda esa tierra se va a limpiar del material ferroso, ¿no? Entonces, esta es siempre una opción. Se requiere usar un diámetro un poco mayor, pero en aplicaciones en donde la limpieza es muy importante por las condiciones en las que llega el material, puede ser una muy buena solución a la limpieza del material. Voy a enseñar un breve video de cómo se ve el underflow. Aquí podemos ver, ¿no? El material está siendo arrastrado por abajo del tambor hasta que sale del campo magnético y es soltado del otro lado. Hay un partidor que todo el material que no está siendo atraído por el tambor va a caer y se va al siguiente proceso de no ferrosos. Pero lo ferroso que el material detecta cruza ese partidor y se va a la recolección ferrosa. Es un proceso simple que se logra gracias a la fuerza del P-Rex y genera una buena limpieza del material. Por último, para terminar el tema de tambores, nuestros tambores también tienen una opción de poder usar una placa de tracción. Esta es una placa que va soldada al shell del tambor, a la carcasa del tambor, y permite que el material tenga una mejor tracción y no se le caiga al tambor. Un pequeño video más para ilustrar este proceso. Y pueden ver, en condiciones normales, por lo liso que es el shell, aunque tiene sus empujadores, el material se detiene se resbala hasta que el mismo empujador lo continúa. Eso puede generar caída del producto. El traction plate, gracias a los orificios que tiene, genera
puntos de magnetismo que hace que el material, tan solo por fricción, pero además por esos puntos de magnetismo, se quede pegado en el tambor. Eso nos ayuda a mantener la capacidad del tambor mayor, ya que el material no se desprende uno a otro, ¿no? Sino toda la superficie del tambor la estamos usando para acarrear material. Es una opción que siempre incluimos cuando cotizamos un Pyrex. Ha sido muy bien adoptada por todos nuestros clientes y diría que en la mayoría de los casos se usa el track plate. Muy bien, continuando con el proceso ferroso, veíamos en el video inicial el separador balístico. Este es un separador que, como digo, está enfocado a poder separar de la parte de todo el material ferroso que ya separó el tambor, separar aquel material que es más rico en cobre que el que no lo es. Tanto para el cliente del chicharrón de fierro, el cobre puede ser un contaminante, como para poder vender ese cobre como cobre en vez de venderlo como fierro. Entonces, este equipo funciona de una manera simple, en el que el material viene con una gran velocidad para generar una inercia. Todo el material que tiene algo de cobre, quiere decir que tiene un poco de menos fierro, no va a ser atraído tanto por este imán, esta polea magnética que está al final de la banda. Entonces, todo ese material que tiene más cobre va a poder desprenderse mayor distancia de esta polea. ¿Ok? Entonces, todo lo que son los meatballs, que les llamamos, ¿no? Las albóndigas de cigüeñales de coches o cosas así, que son pedazos pesados de fierro, van a lanzarse lejos porque este imán va a ser capaz de atraerlos. Todo lo que es rico en cobre va a empezar a caer en estas secciones porque es atraído, pero no tanto. Y todo lo que es rico en fierro, la polea lo va a poder agarrar, y que es puro fierro, y lo va a separar de otra manera. Entonces vamos a poder tener una separación más limpia. Aquí podemos ver, viene el Shred One, todo lo que es bajo en cobre, ¿no? O sea, puro fierro, pues lo jala esa polea y lo separamos. Y lo que tiene algo de cobre, o los meatballs que son tan pesados que la inercia los lanza lejos, se vienen a la estación de picadores y es separado. Siguiente equipo en el proceso ferroso es la ya muy famosa polea magnética. Se instala en una banda existente, nos permite separar pedacería de fierro, como tornillos, tuercas, clavos, cosas que posiblemente por su tamaño el tambor no agarró, pero que queremos ya retirar del proceso para poder mandar el material a la siguiente etapa, en la que ya no queremos fierro en el material, queremos metales, recuperar metales, pero no ferrosos. Esta polea magnética es, como decía yo, se instala en una banda, tenemos un partidor, todos esos pedazos de fierro van a ser separados con un contenedor ahí abajo, y lo demás va a continuar al proceso no ferroso. También a veces usamos imanes suspendidos, electromagnéticos de autolimpieza o permanentes de autolimpieza. Estos son colocados a veces para poder recuperar pedacería grande de fierro que por alguna razón se nos haya ido en el proceso. Es una medida como de seguridad normalmente en un patio de chatarra. Vamos ahora a pasar a la segunda etapa del proceso, que es lo no ferroso. Lo no ferroso lo vamos a recuperar a través de equipos de sensores o de magnetismo, pero a la inversa. Vamos a ver un poco un video que expresa el flujo de lo no ferroso. Entonces, todo ese material que ya no agarró el tambor, no agarró la polea, se va al proceso no ferroso. Normalmente, ese material, lo primero que pasa es un cribado a través de un trommel, el cual podemos ver aquí. En el trommel vamos a separar finos de gruesos. Finos diría yo que nos vamos a cosas menores a 1 pulgada, y gruesos cualquier cosa arriba de 1 pulgada. Entonces, podemos tener dos diferentes eddy currents, uno para finos y uno para gruesos.
la razón lo vamos a platicar más adelante cuando hablemos de los eddy currents. Entonces viene el material a los eddies. En los eddies vamos a poder recuperar todos los metales no ferrosos que estén en el proceso, a excepción del acero inoxidable. Más adelante vamos a platicar de cómo funcionan los eddy y por qué logran esta separación, pero aquí en este video podemos ver cómo el material viene después del cribado. Primero vimos los finos, ahora los gruesos, y se van a los eddies a separar los metales no ferrosos. Aquí hay una separación y todo el material que los eddies no recuperaron, en el que puede haber acero inoxidable, se va a un siguiente proceso que se hace con una máquina llamada ProSort. El ProSort, a diferencia de los demás de trabajar con magnetismo, funciona con sensores que detectan metal y activan unas paletas para desviar ese metal hacia donde queremos. Vamos a ver un poquito del ProSort más adelante. Aquí se pueden ver, los sensores activan a cada una de estas paletas por donde viene el material y hacen esa desviación del material, recuperando esos metales que el eddy no pudo recuperar. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco de los eddy currents. Los eddy currents en realidad son rotores magnéticos que, girados a una alta velocidad, generan un campo magnético muy poderoso. Y ese campo magnético es tan poderoso que a metales que no son ferrosos, en vez de atraerlos, los repele. Entonces el eddy current funciona al revés que un imán. En vez de jalar el material y mantenerlo pegado para separarlo, lo que hace es que ese material, ese metal, se quiere separar de ese campo magnético. Y entonces la inercia horizontal de la banda más el brinco vertical que cuando llega a ese campo magnético de quererse salir de ese campo, genera una parábola y nos permite hacer que ese material vuele un poco y separe y cruce un partidor y separe ese metal. Los eddy currents se diseñan dependiendo del tipo de partículas. No es, cualquiera pensaría que una partícula pequeña es más fácil que separar que una partícula grande, pero la realidad es lo contrario. Entre más pequeña es la partícula, menos masa tiene, y esa menor masa hace que su brinco cuando llega a las corrientes eddy sea muy chiquito. Entonces, queremos trabajar diferentes los finos que los gruesos. Repito, más o menos los finos yo diría que son para menores a 1 pulgada, diríamos acá, de estos para abajo, y los gruesos son mayores a 1 pulgada. Los mayores a 1 pulgada tienen suficiente masa como para que un eddy current le llamamos el modelo LT2, quiere decir Large Tramp Iron, es la versión 2. Entonces esas piezas son suficientemente grandes para que un rotor de 8 polos le genere un brinco suficiente para que lo podamos separar. Ya cuando queremos recuperar los finos, podemos irnos a diferentes tamaños, principalmente el ST2 y el ST22. Y ya cuando estamos hablando de ultra finos, menores a 3 milímetros, tenemos un equipo nuevo, tiene unos 2 años de haber salido. Es un equipo de ultra frecuencia, se llama el UHF, Ultra High Frequency, con 32 polos. Entonces estamos generando un cambio de polos tan importante que el campo magnético es súper poderoso y nos permite generar un brinco a esas partículas menores a 3 milímetros. Si ustedes se imaginan, 3 milímetros es algo ya muy chiquito. Estamos hablando posiblemente de pulverización de llantas, pulverización de tarjetas electrónicas, que ya por su tamaño es muy difícil separar con un eddy current normal. Esta es una foto de un eddy current actual. Hemos cambiado nuestros diseños con los años. Este es un diseño nuevo que permite un mantenimiento más fácil, un cambio de banda muy, muy simple. Entonces ha habido mejoras en los diseños de nuestros eddy currents. El partidor también, tenemos un sistema de partidor que nos permite adecuar la distancia horizontal del partidor y también la inclinación del partidor, ¿no? Entonces el partidor en realidad es una lámina que está cerca del rotor
y nos permite este sistema poder alejarlo o acercarlo hasta encontrar el punto adecuado para nosotros en cuanto a limpieza y capacidad. Vamos a ver un pequeño video nada más que muestra ese brinco, esa reacción que tienen el material. Ahí podemos ver el material como parece que mágicamente está siendo jalado por alguien, pero no, lo que hace es esa inercia de la banda con el brinco vertical. Este material está brincando y hacemos que cruce al otro lado del partidor. Entonces todo lo que cae al principio entre la banda y el partidor es no metálico, y todo lo que sí cruzaba el partidor es metales no ferrosos. Quise incluir algunos sistemas que en algunas plantas en el mundo hemos hecho con los eddy currents. Este es un sistema que se llama Rougher Cleaner Scavenger, el RCS, y no es más que 3 eddy currents trabajando juntos para lograr una mayor eficiencia. Un eddy current más o menos va a separar el 90% del metal no ferroso que pase por encima del eddy current en un solo paso. Si volviéramos a pasar ese material por otra vez por el eddy current, tendríamos otra vez el 90% de lo que hay ahí. Entonces, con este sistema, para evitar tener que hacer un segundo paso en un segundo turno o al final del día, es un sistema de recirculación del material con el que se logra una recuperación del 98%. Esto es útil para aquellos patios en el que el volumen es suficientemente interesante para poder hacer esa recuperación en un solo paso sin tener que hacer un retrabajo al final del día. Por supuesto que es una inversión importante al ser 3 eddy currents, pero lo hemos visto y ha sido bien recibido. Entonces, el material viene normalmente por el primer eddy current. Todo lo que el material es separado por el primer eddy current, que es, en teoría, metal no ferroso, le damos una segunda limpieza para evitar que cualquier basura venga ahí. Y entonces, si brinca el material por segunda vez al eddy current, ese material es una sorba de alto grado, es un material metales no ferrosos limpios. Si en el segundo paso no logra brincar al eddy current, recircula a volver a pasar hasta que logra 2 veces seguidas el paso, quiere decir que el material está limpio. Si aquí hubiera habido basura que pasa, es posible que esa basura la podamos evitar que pase por segunda vez y se regresa al proceso. Lo que el eddy current, el primer eddy current no detectó, porque no quiere decir que no haya nada de metal ahí que se haya ido. Recordemos que es 90% en un solo paso. Le damos una segunda oportunidad. Si en el segundo eddy current sí pasa, entonces le damos la oportunidad de regresar a hacer un metal que posiblemente tenía un pedazo de basura encima y no pudo pasar la primera vez, pero la segunda sí. Si por segunda ocasión no pasa, ya lo mandamos al siguiente proceso, que es el ProSort, donde vamos a usar los sensores. Entonces vamos a hablar ahora del ProSort. Voy a mostrar un video que muestra un poco cómo funciona el ProSort. Les repito, este es el único equipo que no usa magnetismo para la separación, sino estamos utilizando sensores de metales, ¿no? Detectores de metales a través de sensores. Tenemos un sensor por cada paleta en el sistema y entonces pasa por encima del sensor, activa una paleta, hay una configuración que dicta cuánto tiempo después de que pase el material por el sensor la paleta se activa, y entonces vamos a lograr pegarle a ese material para separarlo. Es un equipo que hemos visto en funcionamiento en la mayoría de nuestras instalaciones. Por supuesto, es una medida de seguridad de recuperar el metal que se le haya podido ir al eddy current, pero además, como decía, esta es la única opción en la que podemos separar el acero inoxidable, ya que el acero inoxidable no va a reaccionar ni a lo ferroso ni a lo estérico. Entonces, en este punto abajo de esta banda hay sensores que activan a las paletas. Este video también es un poco antiguo. Hemos cambiado la configuración. Ahora las paletas, en vez de ser por abajo, son paletas de arriba hacia abajo, así evitando que el mismo peso del material baje la paleta. Son mejoras hechas al equipo. Este equipo tiene también un tema importante. Se puede operar con solo un botón, operar en que tenga el modo
de todos los metales, entonces cualquier metal que pase por encima lo separa, o el modo solo inoxidable. Entonces, en muchos procesos lo que se hace es primero se corre el equipo en todos los metales, y todos los metales que se fueron a ese contenedor, gracias a que fueron separados por las paletas, todos esos metales se hace una segunda corrida para separar el acero inoxidable de ese material. Ahí podemos ver todo el material que las paletas están separando. Por último, quisiera platicar de otro producto que está en nuestro portafolio para no ferrosos. Hablamos de la tabla de densidades. Estamos hablando de todo ese material no ferroso que tenemos en la sorba, por ejemplo, que separó el eddy current, y que estamos hablando de material más o menos de 1 pulgada para arriba. Pudiéramos separar a través de una tabla que inyecta aire. Pudiéramos separar materiales pesados de ligeros. Y funciona de una manera como una mesa de air hockey, ¿no? Inyecta aire por abajo, hace que este material flote un poco. Entonces todo el material pesado flota poco, y entonces tenemos una mesa vibratoria que hace que ese material que está flotando poquito y está en contacto con la mesa camine por abajo, ya que está en contacto con la mesa. Y todo el material que por su peso flota un poco más gracias a ese aire, ese material se va quedando atrás. Entonces tenemos la salida del material ligero y del material pesado. Y por último, en los últimos años, Aries ha invertido también en tecnología que nos permita monitorear la operación del patio de chatarra. Entonces tenemos equipos como el Metal Loss Monitor, que es un equipo que se instala en la salida del ProSort, digamos, todo lo que se va a la basura. Y nos va a detectar este equipo si hay metales que se nos están yendo a la basura. Podemos nosotros configurar que hay una cierta tolerancia en esos metales, es decir, bueno, voy a tener un 0.5% de metales que permito pasar, que se van a la basura, que se pierden, pero nos puede este monitor avisar en cualquier momento que esto se dispara fuera de nuestras tolerancias, lo cual puede decirnos que hay algún problema atrás en el proceso, ¿no? Y el metal se nos está yendo a la basura. Puede ser que un eddy current no esté funcionando bien, un partidor se desajustó, el ProSort, las paletas no están reactivando. Entonces nos permite, y nos puede mandar un aviso al celular, nos permite detectar que hay un problema que aumentó nuestra salida de metales a la basura. Aquí se ve un proceso de instalación. No es más que un detector de metales que nos está previamente configurado y nos está avisando si hay picos de metales en lo que está pasando por ahí. También tenemos un pequeño monitor, se puede ver aquí, que nos avisa si el splitter, el partidor, está taponeado. Puede ser que hay un pedazo de tela o un pedazo grande de esponja o algo que está taponeando al monitor. Y entonces detecta, es como una camarita que detecta y nos avisa que ese monitor requiere limpieza. Ese partidor requiere limpieza. Y por último, también tenemos un medidor de la humedad del material. Como sabemos, en muchos casos la humedad es importante para evitar la generación de polvos y que se haga todo un tiradero en el patio. Entonces este monitor revisa la humedad y lo mismo puede generarle la señal a nuestros sistemas de inyección de agua para poder inyectar más agua si es que el material no trae la humedad correcta. Entonces, bueno, con esto termino. Este es nuestro portafolio de material de reciclaje. Abro el piso, digamos, a preguntas y respuestas. Espero que haya sido interesante. Por supuesto, esto es de una manera muy rápida. El recorrido de los equipos. Si hubiera interés, por supuesto, acérquese con nosotros y podemos platicar un poco más específicamente de las aplicaciones que ustedes tienen. Entonces, voy a ver aquí en el chat algunas preguntas. Dice
La primera pregunta dice, ¿cuándo se utiliza un scrap drum electromagnético o uno permanente? Bueno, como veíamos en su momento, el imán electromagnético genera un alcance mayor, tiene un alcance en distancia mayor. Entonces, vamos a usar el equipo electromagnético, ya sea en el tambor o en los imanes suspendidos, cuando el material que va a pasar abajo de ese equipo, de ese imán, tiene un tamaño, diría yo, mayor a las 10, 12 pulgadas. En ese momento la distancia ya es tan grande que queremos tener un electroimán para que pueda agarrar el material que puede venir en la parte de hasta abajo de la cama. Si estamos abajo de 10 pulgadas, nuestra recomendación es ir con un imán permanente. Ese imán va a generar un menor consumo de energía, va a tener una menor pérdida, pero todo esto depende de que en el proceso de triturado podamos asegurar que el material sale suficientemente bien triturado para que no supere las 10 pulgadas. La otra pregunta dice, ¿qué eficiencia de separación de piezas en acero inoxidable tiene un ProSort? El ProSort tiene una eficiencia de alrededor del 85%. A diferencia del Eddy Current que yo decía del 90%, el ProSort va a recuperar más o menos el 85% de todo el metal que pase encima de los sensores en un solo paso. Entonces, otra vez, el proceso de volver a pasar el material, ya sea con una banda recirculante o con un proceso post al final del turno o cuando batch, digamos, cuando se acumula cierta cantidad de material, es beneficioso para recuperar todo eso más. La razón de por qué baja al 85% es porque tenemos un tema de sensores y un tiempo de reacción que pudiera a veces el pedazo de material ir encima de un pedazo de tela y entonces el sensor no lo detectó la primera vez, ¿no? Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la conveniencia de utilizar un alimentador mecánico en lugar de alimentadores electromagnéticos? En casi todos estos procesos de alimentar un eddy current, de alimentar un ProSort, de alimentar a un tambor magnético, usamos alimentadores mecánicos. La razón principal es que los alimentadores electromagnéticos son excelentes alimentadores para poder mantener un flujo continuo. Mientras que los mecánicos no son tan precisos en el flujo continuo, los mecánicos sí son buenos para dar una salida rápida del material y con la suficiente rapidez de poder hacer que el material se dosifique a todo lo ancho del alimentador. Entonces, los mecánicos son un poco más económicos que los electromagnéticos y nos van a permitir ocupar todo el ancho de la banda del equipo o del tambor que sigue y con una velocidad de salida que no genere un taponeo. La última pregunta dice, ¿qué rango de piezas de aluminio puede separar un eddy current? Como decíamos en el proceso, tenemos para eddy currents para procesos de material gruesos, le llamamos, que diríamos que son materiales de 1 pulgada hasta unas 6 pulgadas, y para finos, que son materiales menores a 1 pulgada. Ahí podemos ir a diferentes modelos y podemos con el ultra frecuencia, con ese podemos llegar a separar partículas de menores de 3 milímetros. ¿Cuál es el principio de operación de un eddy current? El eddy current en la polea, digamos antes de llegar al partidor, tiene en su interior, digamos que la banda está girando a una velocidad gracias a un shell. Pero dentro de ese shell, de esa carcasa, hay un rotor. Y ese rotor está girando a muy altas revoluciones, más o menos 3.200 revoluciones por minuto. A la hora de estar girando ese rotor está construido con polos magnéticos, norte-sur, norte-sur, norte-sur. Veíamos en nuestra diapositiva de eddy currents, que voy a poner aquí rápidamente, veíamos que tenemos diferentes polaridades, ¿no? Entonces, esas polaridades quiere decir cuántas veces en la circunferencia del rotor cambia la polaridad de norte a sur. Estas polaridades a la hora de girar a altas velocidades, 3.200 RPM o 4.500 RPM en el caso del ultra high frequency,
genera un campo magnético muy poderoso. Digamos que obviamente es invisible, pero se pueden imaginar un campo magnético alrededor de ese rotor, que es un superimán. Si ahí cayera un material ferroso, lo va a agarrar con tanta fuerza que puede dañar al equipo. Y es por eso que es muy importante separar todo el material ferroso previo al eddy current. Entonces, ese campo magnético, cuando pasa un metal no ferroso, a excepción del inoxidable, pasa y entra a ese campo magnético, se satura de energía y en vez de ser atraído, es repelido, ¿no? Ese material quiere brincar y salirse de ese campo magnético. Esto fue algo que se inventó hace mucho tiempo y fue descubierto por el señor Eddy y por eso se llaman las corrientes Eddy. Una pregunta más dice, ¿cuáles equipos o tecnologías manejan para el reciclaje de plásticos? Bueno, el reciclaje de plásticos, a diferencia del reciclaje de, por ejemplo, de chatarra metálica, en el reciclaje de plásticos el metal o el fierro que tenemos es menor que el material no metálico, ¿no? Entonces, a diferencia de querer quitarle cierta basura y dejar el material ferroso o no ferroso separado, en el de plásticos es al revés. Lo metálico es contaminante. Entonces, en un proceso de reciclaje de plásticos tenemos poleas magnéticas para quitar cualquier pedacería grande de metal y después nos iríamos a un proceso de eddy current, posiblemente con los modelos bajos ya sea el de ultrafrecuencia o el ST22, que nos permiten separar partículas de 5 milímetros para abajo. Y con eso vamos a separar ese material. Si el material fuera ya pulverizado y estuviéramos hablando de partículas todavía menores, existe un equipo que se llama el equipo electrostático. Es un equipo de baja capacidad que no tiene la capacidad de toneladas por hora como lo puede tener un eddy current, pero que nos permite separar partículas muy pequeñitas metálicas en un proceso donde el 98% del material es plástico y solo un 2% es fierro o metálico. Pero principalmente el eddy current ST22 o el de ultra high frequency nos permite ayudar a la separación de plásticos, al reciclaje de plásticos. También mencionar, cuando estamos hablando, por ejemplo, de PET, en el proceso del triturado salen las hojuelas de PET y tenemos la capacidad de usar poleas o tambores magnéticos que separen esa pedacería que es, digamos, de entre media pulgada y 1 pulgada a través de tambores o poleas magnéticas. Dice, en el reciclaje de vidrio se usa el mismo eddy current separator. Digamos que el mismo tipo de equipo, sí, nada más que el rotor otra vez es específico. Muchas veces usamos un rotor que se llama el rotor Extreme, que es un rotor que está específicamente construido para separar partículas mayores a media pulgada. Y igual que en el plástico, aquí la mayoría del material va a ser vidrio y va a haber algo de contaminante de metálico que queremos separar con el eddy current. Entonces tenemos muchos clientes que utilizan eddy currents para reciclaje de vidrio con un rotor específico que se llama el Extreme. Muy bien, creo que eso es todo. Les agradezco a todos muchísimo su participación, las preguntas, la atención y espero que todo esto haya sido muy interesante para ustedes. Gracias por su tiempo. Les dejo aquí mis datos para cualquier cosa por correo o por teléfono y con mucho gusto platicamos más sobre la tecnología de Aries para el reciclaje de metales, vidrio, plástico y cualquier cosa que les podamos ayudar. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias por su participación.